Durísima derrota del Espectador, porque le tocó a su director Fidel Cano salir a pedir perdón luego de ese desafortunado artículo donde le realizaron mucho daño a los compañeros influencers del progresismo. Además, Cielo Rusinque tumbó así directico a Alejandro Gaviria y al mismísimo Daniel Briceño. Luego de los ataques incesantes de estos personajillos, ya que ella realizó una gravísima denuncia sobre envenenamiento en su contra, señores. Y el mismísimo Miguel Uribe y el señor Miguel Polo Polo los hace llorar el presidente de la República, Gustavo Petro. Y nos vamos de una con esto, porque miren, Miguel Uribe Turbay, he presentado una demanda ante el Consejo de Estado por nulidad simple en contra del decreto 1009 del 2023, con el que Gustavo Petro justificó el cambio de agenda en su retorno al país por razones técnicas aeroportuarias. En su regreso de Francia, el presidente no tuvo ni ajustes en su agenda oficial ni problemas técnicos. Simplemente se desapareció por razones personales. No puede seguir usando el aparato institucional para blindar sus comportamientos personales. Y lo de Miguel Uribe Turbay es una lloratón increíble. Miren esto, señores. He presentado una demanda ante el Consejo de Estado por nulidad simple en contra del decreto 1009 del 2023 expedido por el DAPRE, en el que se justificó con razones falsas la prolongación de la estadía del presidente Gustavo Petro en París en junio del 2023. El decreto asegura que el mandatario no regresó al país el 24 de junio de ese año como estaba previsto por razones técnicas aeroportuarias. La verdad, independientemente si es la de Álvaro Leiva o la del mismo presidente Petro, es otra. En efecto, el presidente Petro no tuvo problemas técnicos ni ajustes en su agenda oficial. Simplemente se desapareció 2 días en París y luego regresó como si nada. Así lo reveló el exministro Álvaro Leiva y lo confirma Gustavo Petro. Álvaro Leiva fue testigo directo de los hechos y en una carta pública que provocó un escándalo nacional. Es increíble el señor Miguelito Turbay. El mismísimo Miguel Polo Polo. Miren, Polo Polo, eres muy radical. No lo llames guerrillero y respeta al presidente. Sea lo que sea, es el mandatario. ¿Acaso tienes pruebas? ¿Cómo voy a respetar a alguien que ni siquiera respeta la dignidad del cargo que ostenta? Puede decir lo que quiera de mí, pero yo siempre dije la verdad y precisamente por estas verdades hoy la Corte me tiene investigado. Siempre tuvimos la razón. Colombia merece algo mejor. En el 2026, con la ayuda de Dios, vamos a sacar a la izquierda puerca de la presidencia y vamos a recuperar este país. Y seguimos. Cualquier persona normal en Colombia que llegue borracha o drogada a su trabajo puede ser despedida y el cargo de la presidencia no puede ser la excepción. Desde la Cámara de Representantes apoyaré la iniciativa para que sea obligatoria la prueba de toxicología al presidente de la República. No podemos seguir permitiendo que un país entero sea gobernado por un drogadicto. Colombia merece dignidad desde lo más alto del poder. Esto es increíble. Ante los ataques increíbles, la prensa, miren el señor Espinosa lo que dice. Entre otras cosas paradójicas del episodio de Álvaro Leiva y su carta a Gustavo Petro, fue la prensa que le advirtió al presidente que en este caso Leiva no era fiable, que su comportamiento en el episodio de los pasaportes fue irresponsable y su maltrato a Marta Zamora intolerable. Pero en lugar de respaldarla, la echó, respaldando a Leiva. Cría cuervos, dice el refrán. Y ya sabemos lo que sucede. En este caso, no estoy de todo de acuerdo con lo que hizo Espinosa, pero sí se destruye nuevamente la narrativa de estos opositores como Miguel Uribe Turbay, que ya salió con una locura
de tumbar un decreto del 2023. O sea, ni siquiera une los cables de su cabeza para decir cosas coherentes, y Miguel Polo Polo, que ya raya también en la locura. Vamos a ver cómo también Cielo Rusinque, colombianos y colombianas, tumba a Briceño y al mismísimo Alejandro Gaviria. Miren esto. Después de... Pero ella decía, aquí mi respuesta a los improvisados detectives de la derecha que han querido resolver con opiniones mi denuncia sobre envenenamiento desde sus apartamentos o tarimas. Los invito a ver este video y a sacar sus propias conclusiones libremente, sin manipulaciones ni sesgos. Después de la denuncia que realicé en redes sociales sobre la alarma que me fue dada por mi esquema de seguridad por un posible intento de envenenamiento, una serie de voces como la del señor Alejandro Gaviria, el gobernador de Córdoba y como siempre la del concejal Briceño, unidas por la misma mala fe y voluntad de banalización de lo ocurrido, han querido sin pruebas y sin conocerse los dictámenes de medicina legal de la policía y la fiscalía, cuestionar la credibilidad de mi denuncia. La superintendenta de Industria y Comercio y ministra encargada acusa a los médicos de encubrimiento, de torcer un diagnóstico. Por esto, frente a la especulación irresponsable y oportunista, quisiera hacer las siguientes precisiones para que la opinión pública pueda conocer y juzgar con imparcialidad. En primer lugar, las falacias del señor Gaviria, el sofista al servicio de las EPS, empecinado en sus ataques al gobierno, que cubre en poses y charlatanismo intelectual, ha incurrido no solo en una negación de los hechos, en una falsa generalización y en un embuste intelectual. Comencemos por los hechos. Primero, cuando llegué a Bogotá, después de mi viaje al departamento de Córdoba, a donde fuimos con el propósito de poner a disposición de la población la oferta institucional del Ministerio de Comercio y la Superintendencia, recibí una noticia que me causó estupefacción. Mi esquema de seguridad, compuesto por profesionales con décadas de experiencia en el ámbito de la protección personal, me comunicó que 4 personas debieron ser hospitalizadas por unos dulces que me habían ofrecido. Lo más grave era que, después de contrastar la información con el cuerpo médico que atendió a los enfermos y de acuerdo con su versión, habiendo practicado las pruebas y exámenes de rigor, se había concluido que existían serios indicios de envenenamiento. Por eso, después de realizar las averiguaciones, contrastar los testimonios, ponderar las pruebas, decidí poner la información en conocimiento de las autoridades y dar a conocer a la opinión pública lo acontecido. Como funcionaria, como ciudadana, como madre, no podía reaccionar sin emoción y miedo ante la gravedad de lo que me fue reportado. Por eso resulta lamentable que los sesgos ideológicos del señor Gaviria lo lleven a minimizar y ocultar la realidad. Segundo, la falsa generalización, como el que deja de tomar café porque bebió una taza que estaba fría y amarga, concluyendo que todas son y serán igualmente frías y amargas. El señor Gaviria se apresura con torpeza y deshonestidad a decir que mi cuestionamiento del dictamen de un centro médico se sigue de una descalificación e insulto a todos los médicos del país. Con esta apresurada conclusión, quien insulta a la inteligencia de los médicos y ciudadanos es el mismo señor Gaviria. No es cierto, como lo insinúa, que el controvertir una opinión médica implique desacreditar la profesión. De hecho, habiendo versiones encontradas, lo que solicité es que la controversia se dirima a través de una investigación rigurosa en la que intervengan otros médicos en las instituciones estatales competentes. Tercero, la confusión conceptual. A propósito del segundo punto, resulta absurdo decir que somos enemigos de la profesión médica cuando este gobierno ha sido un claro defensor de la vida en todas sus formas. Más absurdo aún es el predicar la infalibilidad de un comunicado médico como si se tratara de una bula papal o de un dogma de fe. Además, y de la gran confusión, una cosa es la ciencia, otra la técnica y otra la tecnología. No cuestionamos la ciencia como corresponde a quienes siendo de izquierda defendemos la razón y la verdad y el universalismo. Lo que sí es posible debatir es el uso técnico del conocimiento científico que, como lo demuestra ampliamente la historia, puede ser dirigido o incluso negado por posiciones políticas. Por esta razón, solicité que haya una investigación seria que defina lo ocurrido. Por último, ¿cuál será la finalidad del señor Gaviria? Pues continuar su tarea de oposición a una reforma estructural al sistema de salud que garantice efectivamente el goce de este derecho fundamental y que lo arranque a la codicia devoradora de quienes han construido sus enormes fortunas con paseos de la muerte, clínicas ficticias, desvíos de billones de pesos, quiebras de hospitales y otras finezas de la imaginación mercantil colombiana.
¿Por qué se obstinará el sofista señor Gaviria en esta defensa cerrada y obtusa de las EPS? Pasemos ahora a las afirmaciones del gobernador de Córdoba, quien dice: es un pueblo sano, pero es un pueblo decidido. Si la hubiesen querido envenenar, lo hubiesen hecho. ¿Cómo debo tomar estas palabras? No lo sé. Además de ser un acto de demagogia clásica, niega que haya personas que puedan disponer de la vida de otros sin ningún pudor ni consecuencia, como lo hemos visto en la historia de violencia de nuestro país. Córdoba es un departamento comprometido con el cambio y la paz, y así lo constaté en mi visita, que no tenía otro propósito que visibilizar su belleza y el enorme potencial turístico de su cultura, de sus paisajes, de su gastronomía. Es justamente por mi cariño y compromiso con su pueblo que he querido estar allá, escuchar las necesidades de su gente, conocer sus proyectos y apoyarlos. De ninguna manera cometería la torpeza de llamar criminal a una población que nos acogió con tanto cariño y generosidad. Además, como jurista y humanista, sé que uno de los principios fundamentales de la civilización es el de la responsabilidad individual, y como los castigos no deben ser colectivos, quiero que se investigue y se defina si hubo en los hechos descritos una acción delictiva o no. Es tan descabellada la posición del señor gobernador que si en Córdoba no hubiera delito que es causado por una minoría, pues no haría falta ni policías, ni cárceles, ni investigadores. Finalmente, el infaltable concejal Briceño, aprendiz de brujo que acostumbra a ganar adeptos a costillas de falsedades y manipulaciones. Le vamos a quitar la máscara al engaño de la señora Cielo Rusín, que es superintendente de Industria y Comercio y hoy ministra de Comercio Exterior encargada. El día de ayer ella denunció en sus redes sociales un supuesto plan para asesinarla. Quiero aclararle que ni el gobierno nacional ni yo tenemos máscaras. Hemos dado amplios debates de frente al país, defendiéndonos de una oposición que utiliza métodos infames para menoscabar la honra y el buen nombre de sus funcionarios y de un proyecto político que se fundamenta en la justicia social y la verdad. No es la primera vez que ustedes minimizan los riesgos que asumimos, los que estamos comprometidos con el cambio de este país. No menosprecie ni por un minuto el movimiento social que llevará a miles de colombianos a marchar este 1 de mayo por los derechos y las garantías laborales, las mismas que su partido concejal Briceño cercenó en el pasado y que aún sufrimos las consecuencias. Aquí no engañamos, no enmascaramos la verdad. Aquí la decimos de frente y la defenderemos siempre. Rusín que los aplastó de manera categórica. Lo que acabamos de ver es un excelente relato que tumba nuevamente la narrativa de estos opositores. Que según ellos no pasa nada y que todo anda súper bien. Además, vamos a ver también la durísima derrota, aunque desafortunada, porque esto era lo mínimo que debían hacer, pero que nunca debieron también realizar porque el daño ya está hecho. Miren lo que decía el señor Fidel Cano. Sin una última referencia tardía, ya lo sé, a la anterior entrega de esta sección hace ya un par de semanas sobre el artículo aquel de los influencers del gobierno, y aunque tarde, repito, por la incapacidad en que estaba, pues siento que debo una disculpa y una aclaración. Las generalizaciones son siempre injustas y entiendo a quienes se sintieron aludidos y se ofendieron, con razón, por haber centrado mis comentarios en las huestes petristas y en la furia oficialista. Ciertamente estaba haciendo una generalización y pues estaba respondiendo a la gran masa de acusaciones y muy en particular pues a los argumentos que esgrimían en los pedidos de rectificación formales que estaban llegando en ese momento. Pero teoría simple de conjuntos, claramente por fuera de ese grupo enorme, pues hubo también reflexiones de personas que trataban de analizar la parte problemática del artículo por fuera de las huestes y de esa furia, a quienes les debía entonces esta disculpa tardía. Y la aclaración tiene que ver un poco con lo mismo, porque pensé que bastaba con haber comenzado aquellos comentarios de hace 2 semanas aceptando que era problemática la mezcla que hicimos en la infografía de los influencers con contrato con los que simplemente se sumaron en momentos coyunturales a sus relatos. Pero claro, ahora entiendo que haber pasado de ahí a explicar por qué los incluimos y luego además señalar que reaccionaban a una infografía solita, suelta que circuló en redes y entonces nos ponían a afirmar cosas que no dijimos, pues te dejó un poco por fuera el debate sobre las buenas prácticas, que era y sigue siendo absolutamente válido. Entonces no, el hecho que no consideremos que haya
sustento para rectificaciones formales, pues no quiere decir tampoco que no nos haya faltado un poco de mayor rigor en ese artículo. Por supuesto que quedaron enseñanzas que conversamos con el equipo, porque aunque las herramientas de escucha digital identificaron que en temas coyunturales esas cuentas tenían un comportamiento similar, pues eso no era suficiente para meter ese poco de arrobas en la infografía sin mayor explicación y sin haber hecho un trabajo más cuidadoso, casi que uno por uno, para saber el significado real de esa señal, digamos, de comportamiento en redes. Bueno, no es más. Con esto queda claro los ataques y cómo la prensa del establecimiento buscan callar a todos los compañeros, a todos los amigos, influencers de las diferentes redes sociales. Aunque esta era lo poquito entre todo el daño que hicieron, el espectador quedó al descubierto y derrotado. Obviamente que todo lo que esto generó no se repara con esto, pero al menos tuvieron la delicadeza de disculparse. Así que colombianos y colombianas, desde el Catatumbo haciendo resistencia, soy libremente. Aquí las cosas como son. Nos vemos en un próximo capítulo. No olviden compartir el contenido, la peinada monumental de Rusinque y cómo los acabó. Hasta pronto.